Buenos días, jóvenes. En vista de que estos días no hemos podido tener prácticas y no sabemos cómo va a estar la situación durante esta semana que viene, creo que para no perdernos y para no atrasarnos más todavía de lo que ya estamos, me vi en la necesidad de hacer un video. Creo que de esa manera así no cortamos prácticas y de esa manera también aprenden ustedes. Así que en este tutorial les voy a hablar sobre las últimas dos prácticas que teníamos que haber visto. De igual manera les voy a adjuntar las hojas de trabajo para que ustedes me las puedan entregar el día miércoles. Si tienen alguna duda me pueden escribir, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. La práctica que toca sería la práctica 5 sobre pérdidas por fricción con la ecuación de Darcy-Weisbach, el diagrama de Moody y la ecuación de Hazen y Williams. A continuación ustedes encontrarán 5 ejercicios los cuales tendrán que realizar en parejas, ¿verdad? Como lo han venido haciendo. Así que les adjunté también un formulario sobre las ecuaciones que van a utilizar para Darcy y para Hazen. Y antes que nada me gustaría explicarles, digamos, cómo van a utilizar estas fórmulas y les resolví un problema sobre este tema y también sobre el otro tema que a continuación se los voy a explicar, o más adelantito se los voy a explicar. Bueno, antes que nada, pues se recordaron ustedes que estuvimos trabajando con lo que es o les mencioné lo que era el flujo laminar y el flujo turbulento, ¿verdad? Y es que el flujo laminar al final consiste en que las partículas de corriente se van moviendo longitudinalmente sin alejarse del tubo a una velocidad lenta y regulada. El líquido se encuentra en el régimen tranquilo o laminar, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos dice lo que es el flujo laminar. Ahora, ¿qué es el flujo turbulento? Bueno, el flujo turbulento es aquel que se va dando por la gran velocidad a la que viaja, el movimiento de las partículas, el rozamiento que se va dando entre ellas. Entonces, ahí ya estamos hablando de un flujo turbulento. Otra de las cosas que me gustaría mencionar es que si ustedes se recordarán la última práctica, nosotros vimos lo que era la ecuación de Bernoulli, lo que es la ecuación de continuidad, y es que esta semana nosotros ya nos adentramos a lo que son los flujos permanentes en conductos cerrados, ¿verdad? Y es que el régimen de circulación de agua en tuberías se basa en ciertas leyes hidráulicas que ya hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿verdad? Lo que es la ecuación de energía de Bernoulli, la ecuación de conservación de la masa en la cual se establece la ecuación de continuidad y la introducción al sistema de pérdidas de energía con flujos de corrientes, ¿verdad? Que en este caso serían las pérdidas de fricción. Bueno, y esas pérdidas de fricción que dijimos que en este caso es HF, es la fricción entre el fluido en circulación y las paredes del tubo, ¿verdad? Que se van transformando en caídas de energía, en transferencias de energía. Entonces, ¿por qué, ahora vamos a recurrir a esta fórmula de Darcy y la de Hazen? Y es que, ¿por qué no seguir utilizando lo que era Bernoulli entonces? Si ustedes se recordarán, dentro de la modificación de la ecuación de Bernoulli nosotros agregamos el HF. Y es que, Bernoulli considera un flujo, cuando nosotros utilizamos la ecuación de Bernoulli considera un flujo permanente, uniforme e incompresible a través de un diámetro constante, y que de ella sale la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Sin embargo, esta ecuación de Bernoulli se fue modificando según la primera ley de la termodinámica, donde se agrega lo que es el HF, ¿verdad? Que representa las pérdidas de carga, las cuales dependen al final de la densidad y viscosidad del fluido, la velocidad de conducción del líquido, longitud de conducto, la geometría y tamaño del conducto, la rugosidad y la superficie interna. Es decir, que a partir de esa modificación de la ecuación de Bernoulli que nosotros veíamos la última práctica, ustedes se recordarán que manejábamos lo que es la energía de posición, lo que es la velocidad, lo que es la presión, o sea, la ecuación de Bernoulli. A partir de esa modificación que se hizo agregando ese HF con las condiciones que anteriormente les mencioné sobre densidad, viscosidad y todo eso, viene y surge lo que es la ecuación de Darcy-Weisbach, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, en algunos casos les van a decir a ustedes que es pérdida de energía o caída de la línea piezométrica. Esa parte de la línea piezométrica lo vamos a ver en la siguiente práctica. Bueno, entonces, nuevamente manejamos lo que es un flujo laminar, flujo turbulento,
y a partir de esa pues nosotros antes utilizábamos lo que era la ecuación de Bernoulli, pero como hubo una modificación para agregarle el HF porque ningún conducto es ideal, a partir de todas las condiciones que anteriormente les mencioné surge esta ecuación de Darcy-Weisbach. Bueno, ¿y qué nos dice la ecuación de Darcy-Weisbach? Que él diferencia entre el flujo laminar y el flujo turbulento para aplicar su ecuación. Y en la primera ecuación, en la primera parte que les estoy señalando, a nosotros nos indican cómo calcular la pérdida de fricción, o sea el HF, a partir de un flujo laminar. Al final, esa pérdida de fricción va a ser igual a 64 por la longitud de la tubería por la velocidad del fluido partido el número de Reynolds, que es RE, 2 veces la gravedad por el diámetro. Todas estas van a estar bajo la misma dimensional, es decir, sobre el mismo sistema y la misma dimensional. L, longitud, metros, velocidad, metros por segundo al cuadrado, metros por segundo, perdón. Reynolds, gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, diámetro y metros. Bueno, pero en este caso encontramos lo que es un factor F, que para fines de esta fórmula nosotros no la vamos a emplear, sino esta simplemente nos va a servir a nosotros para conocerla en el diagrama de Moody si es un flujo laminar o turbulento, pero como les digo, esto se los voy a mencionar dentro de un momento. ¿Qué nos importa de la fórmula anterior? Lo que es el número de Reynolds. Y para que nosotros podamos calcular el número de Reynolds, este va a ser igual a la velocidad por el diámetro por la viscosidad. Luego encuentran qué significa cada uno. Antes que nada, cuando ustedes vayan a utilizar la fórmula de Darcy, ustedes tienen que calcular primero su número de Reynolds, porque como les dije, el número de Reynolds a nosotros nos va a indicar si vamos a utilizar la fórmula para un flujo laminar o para un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds me dice que si es menor a 2000, el flujo es laminar, y si es mayor a esos 2000, va a ser un flujo turbulento, ¿sí? Como les digo, les voy a resolver un problema para que ustedes me entiendan más esta parte. Bueno, ya, eso nos dice Darcy, que podemos emplear esta fórmula cuando trabajamos un flujo laminar, pero que ese factor F no es necesario que lo conozcamos ahorita, pero sí necesitamos conocer nuestro número de Reynolds. Y que antes de ver si vamos a emplear la fórmula anterior, tenemos que ver si es un flujo laminar. Y como les dije, la condición es que si es menor a 2000, aplicamos la fórmula anterior. Y si no, vamos a aplicar la que a continuación les voy a mencionar. Bueno, flujo turbulento, como les hice mención, pues es el que generalmente manejamos en un sistema de riego, porque recordemos que el flujo o el fluido como tal viaja a gran velocidad, entonces se van dando esas pérdidas de energía, entonces generalmente el fluido que nosotros vamos a trabajar es turbulento. Viene Darcy-Weisbach y nos propone la siguiente ecuación, que dice que la pérdida HF es igual a la altura de carga, que podemos expresarlo ya sea en metros carga de agua, o bien kilogramos fuerza o metros por kilogramo. Y existen otras formas de poder expresar esa pérdida de carga. El factor de fricción F, que es el que nosotros vamos a determinar con el diagrama de Moody, que es por eso en el título decía ecuación de Darcy-Weisbach, diagrama de Moody, porque ese factor F nosotros lo vamos a obtener con el diagrama de Moody. Luego, longitud de la tubería en metros, velocidad al cuadrado y diámetro del tubo. Ahí están las dimensionales que nosotros vamos a utilizar. Como parte de la fórmula, como les dije, me pide F. Pero para que nosotros podamos encontrar ese factor F, vamos a utilizar el diagrama de Moody. Pero para usar el diagrama de Moody, Moody nos pide dos elementos que son los que nosotros tenemos que interpolar en el diagrama. Y es que primero vamos a necesitar encontrar el número de Reynolds. Nuevamente, el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro partido la viscosidad cinemática. Esa viscosidad cinemática va a variar dependiendo del fluido que nosotros estemos trabajando y dependiendo de la temperatura a la cual se encuentra ese fluido. Por eso aquí ya viene lo complejo de esta fórmula de Darcy-Weisbach, porque Darcy-Weisbach considera primero que la temperatura influye sobre la pérdida de carga. Y si va a influir la temperatura, por lo tanto va a influir en la viscosidad del fluido como tal. En las tablas que yo les voy a proporcionar a continuación van a encontrar viscosidad cinemática y viscosidad estática. La que vamos a usar nosotros es la viscosidad cinemática. Bueno, otro dato que nos pide el diagrama de Moody es la rugosidad
relativa. Y la rugosidad relativa es igual a la rugosidad absoluta partido el diámetro de tubo, perdón. Esa rugosidad absoluta, hay tablas que ya vienen específicamente para cada uno de los materiales de la tubería. Entonces hay unas tablitas que nuevamente a continuación se las voy a mostrar para que ustedes las vayan conociendo. Otra cosa que me gustaría aclarar es que cuando ustedes determinan lo que es la rugosidad relativa, el valor que les va a dar a ustedes tiene que ser adimensional, por eso está centímetros sobre centímetros. Y utilizando entonces número de Reynolds y rugosidad relativa, nosotros vamos a obtener lo que es nuestro F, que es para poderlo utilizar en la fórmula. Luego ustedes se encuentran acá el diagrama de Moody, ¿sí? En su eje Y van a encontrar lo que es su rugosidad relativa, ¿sí? Que va de 0.05 a 0.00001, ¿sí? Luego, en la parte del eje X, ustedes van a encontrar su número de Reynolds. Ese número de Reynolds es el que nosotros obtuvimos también, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que me gustaría aclarar aquí es que cuando ustedes van a utilizar su número de Reynolds, la escala a la que se encuentra es logarítmica. Es decir, que aquí no vamos a manejar a cada 10 metros, 20 metros, 30 metros, no. Aquí lo que me está diciendo mi número de Reynolds es que, si ustedes se dan cuenta, si nosotros empezamos desde este extremo donde les estoy señalando con la flechita, dice 10 elevado a la 3, 2 elevado a la 2 por 10 elevado a la 3, 3, 4, 5, 6, 8. ¿Qué quiere decir esto? Que estos valores están elevados a la 1000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Luego tenemos 10 elevado a la 4, 2 por 10 elevado a la 4, 3, 4, 5, 6, 8. Quiere decir que esta porción, en lugar de estar elevado a la 1000, va a estar elevado a la 10.000. Es decir, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 80.000. Hasta llegar a 90.000 más o menos acá. Nuevamente aquí, 10 elevado a la 5, 2 por 10 a la 5, 3, 4, 5, 8. Ok, esta porción va a ser todo elevado a la 100.000. 100.000, 200.000, 300.000 y así se van. Por eso se le llama una escala logarítmica. Y como les digo, ahorita les voy a explicar cómo utilizar este diagrama para que ustedes encuentren su valor F. Solo necesito que ustedes conozcan que en el eje Y nosotros estamos manejando lo que es nuestra rugosidad relativa y aquí nuestro número de Reynolds. Bueno, aquí luego encontrarán los cuadros que yo les mencionaba, que en este caso es el cuadro del coeficiente de rugosidad absoluta para tuberías. Este es el que van a utilizar para trabajar con Moody, para encontrar su número de Reynolds. Rugosidad absoluta partido diámetro me va a dar mi rugosidad relativa. Luego encuentran aquí las propiedades físicas del agua, pues aquí se darán cuenta ustedes que las propiedades van cambiando según la temperatura, 0 grados, 5 grados, 10 grados, por lo tanto el peso específico, densidad, módulo de elasticidad y otros componentes van variando. Por eso es de que, si ustedes se recordarán en la práctica 1, cuando nosotros en el problema nos dan el peso específico nos daban un peso específico, pero era del hielo, era diferente al peso específico del agua normal, y es que generalmente cuando nosotros trabajamos en sistemas hidráulicos, la temperatura con la que nosotros estamos asumiendo el fluido del agua es a 4 grados centígrados, más o menos, o 5 grados centígrados. Entonces, por eso les digo que las condiciones o las propiedades de los fluidos, del fluido como tal, van variando según la temperatura. Y aquí se dan cuenta a partir de este cuadro. Luego encuentran otras dos figuras o dos cuadritos que les coloqué para mostrarles, digamos, las propiedades que adquieren estos fluidos, ya sea benceno, glicerina, gasolina y todo, a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí? Eso es en el sistema internacional, luego encuentran en el sistema inglés. Aquí hay varias sustancias, pero a 25 grados centígrados. Bueno, ahora nos interesa hablar sobre la ecuación de Hazen y Williams. Para la ecuación de Hazen y Williams, una cosa importante a mencionar es de que la ecuación de Hazen y Williams es más práctico de utilizar, y es que este es el que se utiliza generalmente para el diseño de sistemas de riego a presión, porque su procedimiento es más fácil y es más práctico cuando uno tiene lo que es el caudal,
que es la demanda de riego para el agua potable, la longitud, tuberías y material, ¿verdad? Entonces, diámetros y todo eso. Entonces, esta fórmula de Hassen viene a ser más práctico a la hora de hacer diseños de sistemas de riego. Como les digo, podemos utilizar Darcy o podemos utilizar Hassen, pero Darcy es más complejo porque hay que considerar, digamos, las diferentes propiedades que adquiere el fluido cuando hay un cambio de temperatura. Entonces, a la hora de diseñar un sistema de riego se vuelve más complejo. Por eso los diseñadores recurren más a Hassen, porque viene a ser un poco más práctico. Y ahí van a encontrar la fórmula en el sistema inglés. HF es igual a K, que sería el coeficiente, que es igual a 1050. Este es en el sistema inglés, como les digo. Ahí está expresado en cómo tenemos que ingresar nuestros valores: pies, galones por minuto, pulgadas y lo demás. Nuevamente encontramos otra fórmula, pero ya sería con el sistema internacional, únicamente que aquí el HF, que sería la pérdida de fricción, me lo va a dar en metros, porque nuestro caudal está en litros por segundo, nuestro diámetro en milímetros, la longitud en metros. Vean, esta constante de 1.21 por 10 a la 10, ese va a variar, dependiendo de cómo nosotros estemos manejando las dimensionales que vamos a ingresar al sistema o a la fórmula. En este caso, pues vamos a asumir ese 1.21 por 10 a la 10 con un caudal en litros por segundo, diámetro en milímetros, longitud en metros. Para la utilización de la ecuación de Hassen y Williams, solo es necesario conocer una tabla, que es la que yo les estoy proporcionando a continuación, que dice valores de coeficiente de fricción utilizadas en la ecuación de Hassen y Williams. Cada uno de los valores, cada uno de los materiales me va a dar diferente coeficiente de fricción, dependiendo del material que estemos trabajando. Bueno, esa sería como que la explicación del uso de Hassen y Williams, y a continuación les voy a resolver lo que es el problema 3, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se obtiene el número de Reynolds, factor de fricción, ecuación de Darcy y la ecuación de Hassen. Bueno, nos vamos aquí al siguiente documento que dice resolución, práctica 5, pérdidas por fricción, y el título que venimos trabajando. Y el problema me dice lo siguiente: se tiene una tubería de PVC de 400 metros de longitud y diámetro interno de 4 pulgadas. El caudal que se conduce es de 10 litros por segundo. La temperatura del agua es de 20 grados centígrados y su viscosidad cinemática es de este valor. Y una velocidad promedio de flujo de 3.6 metros por segundo. La rugosidad relativa de la tubería es de 0.06, dejando constancia clara de su procedimiento. Determine número de Reynolds. Bueno, primero nos dicen que determinamos nuestro número de Reynolds. Número de Reynolds es igual a la velocidad que el problema me da, que es de 3.6, por el diámetro, que en este caso pues lo vamos a convertir a metros, porque en el problema me lo dan en pulgadas. Así que abajo ustedes encontrarán que el diámetro es igual a 4 pulgadas, que es equivalente a 0.1016 metros. Partido la viscosidad. La viscosidad ya me lo está dando el problema, ¿sí? Y eso lo vamos a colocar acá. Lo convertimos a notación científica porque es más práctico trabajarlo, o lo podríamos interpretar de esta manera. ¿Es mayor a 2000? Sí, es mayor a 2000. Entonces, ¿qué tipo de flujo es? Turbulento. Nuevamente les coloqué las condiciones, que si el número de Reynolds es menor a 2000, vamos a trabajar un flujo laminar, y si es mayor a 2000, perdón, aquí era así, mayor a 2000 es un flujo turbulento. Entonces, sabemos que es un flujo turbulento, por lo tanto la fórmula que tenemos que aplicar es la última que les mostré, que es HF es igual a F por la longitud, partido de, todo eso. Pero para utilizar esa fórmula, aquí sí necesitamos conocer nuestro factor F, ¿sí? Entonces, la fórmula, luego el siguiente inciso me dice a mí: factor de fricción F, utilice el diagrama de Moody. Ok, para encontrar mi factor F es necesario que yo conozca mi número de Reynolds, que fue el que yo obtuve anteriormente, y lo convertimos en notación científica para poder ingresarlo en el diagrama, porque es más fácil interpretarlo de esa manera, y la rugosidad relativa, que el problema ya me lo da, que en este caso pues era de 0.0006, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a buscar ese factor F? Primero vamos a buscar, o vamos a irnos a nuestro eje Y, donde tenemos lo que es la rugosidad relativa. Vamos a buscar ese 0.006 y es la que va marcada en rojo. Ya la encontramos. Seguimos el comportamiento de la curva, ¿sí? Sigan el comportamiento de esa curva. ¿Qué hubiera pasado si se encuentra entre estas dos curvas nuestro número de Reynolds? Buscamos más o menos dónde está y seguimos el comportamiento entre esas dos curvas.
Entonces en este caso pues tiene una curva definida, entonces la seguimos. Después vamos a proceder a buscar, esta es nuestra rugosidad relativa. Son rugosidad relativa. Luego vamos a buscar lo que es nuestro número de Reynolds, que es el que se encuentra en nuestro eje Y. Aquí por eso lo convertí en notación científica, porque es más práctico buscarlo de esa manera. Me dice que es 3.2 por 10 a la 6. Bueno, nos vamos acá y nos damos cuenta que el exponente en esta fracción es de 10 a la 6, 2 a la 6, 3 a la 6, 4 a la 6. Más o menos se encuentra entre 3 y 4 a la 6. Trazamos una línea recta hasta topar con nuestra curva. Ya encontramos ese punto, lo interceptamos, ¿verdad? Tiramos una línea de forma horizontal del lado izquierdo para dar con nuestro valor F. Este eje Y que se encuentra de nuestro lado izquierdo es F. Más o menos viene a ser 0.018. Entonces aquí colocamos F va a ser 0.018. Luego nos dicen a nosotros en el siguiente inciso, que sería el C, por Darcy y Weisbach, determina las pérdidas de carga por fricción en metros carga de agua. Vamos a determinar nuestro factor de fricción, que es FH es igual F, 0.018, que fue el que obtuve con mi diagrama, por 400 metros dividido 0.1016, que es el diámetro, por la velocidad al cuadrado, que es 3.6 elevado al cuadrado, dividido 2 veces la gravedad, que sería 2 por 9.8. ¿Cuánto me da? 46.86 metros carga de agua. Luego el inciso D me dice a mí, por Hazen-Williams determina la pérdida de carga por fricción en metros carga de agua. El problema me dijo que estamos trabajando con un tubo de PVC, por lo tanto el coeficiente va a ser 140. ¿Sí? Eso lo podemos determinar con las tablas que yo les compartí o les mencionaba anteriormente en el documento anterior. Entonces, determinamos con nuestra ecuación de Hazen y Williams esa pérdida de carga. HF es igual a 1.21 por eso la 10, que es la constante, por 10 litros por segundo, eso me lo da el problema. El coeficiente, que sería 140 elevado a 1.852, por el diámetro, que tiene que estar expresado en milímetros. Se recordarán que es un diámetro de 4 pulgadas, pues lo convertimos a milímetros, por la longitud, que serían 400 metros. Me da 6.09 metros. Se dan cuenta que aquí es diferente la pérdida con Darcy y con Hazen, y es que existen algunas condiciones que hay que considerar a la hora de usar Hazen y Williams para que nosotros tengamos en cuenta de que no, o sea, para que luego no veamos que porque será que nos equivocamos, será que cometimos algún error. Bueno, y es que recordemos que Hazen y Williams es un aproximado y además existen algunas condiciones para su uso, como lo es lo siguiente. Nota: su uso se limita al flujo de agua en tuberías con diámetros mayores de 2 pulgadas y menores de 6 pies. La velocidad del flujo no debe exceder los 10 pies por segundo. Asimismo, está elaborada para aguas a 60 grados Fahrenheit. Su empleo con temperaturas mucho más bajas o altas ocasiona ciertos errores. Habría que considerar algunas de estas condiciones, de por qué nos dio entonces un valor tan bajo para Hazen y Williams. Pero como les digo, aquí trabajamos con 20 grados centígrados. Estas fueron las condiciones que nos dieron a nosotros para 20 grados centígrados. Entonces, ya de ahí saquen ustedes su conclusión, ¿verdad? Pero como les digo, Hazen y Williams no es totalmente perfecto, pero es el que generalmente se usa en campo, tomando las siguientes condiciones que les dejé en la nota. Bueno, ya visto eso, ya entramos a la otra práctica, que sería pérdidas menores y pérdidas de carga con salida múltiple. Aquí vamos a emplear más que todo la ecuación de Hazen y Darcy, que es la que nos dan a nosotros para poder determinar el HF, pero dependiendo de las condiciones que nos dé el problema. En este caso, pues, para la siguiente práctica, ahí se las voy a juntar. Este creo que es el primer problema de la hoja 6, así que más o menos viene así. Y dice: una tubería de acero comercial entrega agua a 20 grados centígrados entre dos depósitos con una diferencia de altura de 18 metros. La longitud total de la tubería es de 5.250 pies y con un diámetro de 25 pulgadas. En su trayectoria tiene 4 codos, una válvula esférica, la entrada constituida por una boquilla de borda y una boquilla de salida. ¿Cuál es el caudal de desagüe con dicho desnivel entre los depósitos? Lo que me están preguntando es eso: ¿cuál es el caudal? Bueno, el problema a mí me da
los diferentes accesorios que están conectados en el sistema, y el valor de K, que sería una constante, un coeficiente, ¿sí? Tenemos aquí el diagrama de más o menos cómo viene dado el sistema de riego, y dice que se encuentra el depósito 1 a una altura de 18 metros, tenemos la boquilla de entrada, tenemos estos codos que están a 90 grados, que en este caso serían 4 codos, tenemos la boquilla de salida y el otro depósito era, y tenemos la válvula esférica. El segundo depósito se encuentra prácticamente al ras del suelo. Bueno, este problema es sobre pérdidas menores. Entonces, me gustaría mencionarles algo importante, y es que generalmente las pérdidas menores de cada uno de los accesorios, porque recordemos que en un sistema de riego nosotros no solamente tenemos la pérdida que está en la tubería, ya sea de la principal, laterales y manifold, sino también tenemos lo que son pérdidas menores, que en este caso son de los codos, son boquillas, son válvulas y son otro tipo de aparatos. Entonces, cuando eso es así, nosotros utilizamos una fórmula que es la que yo les estoy ahorita marcando, que es pérdida menor es igual a K, que sería la constante, el coeficiente que me da una tablita, la velocidad al cuadrado partido 2 veces la gravedad. En algunos casos, si no me dan el valor de K, yo puedo determinarla de la siguiente manera, como 1 menos el diámetro 1 partido diámetro 2 al cuadrado, o lo que generalmente hacen los diseñadores de sistemas de riego para no calcular tanta pérdida por accesorios, es calcular del 10 al 20% de la pérdida total de la tubería. Eso es lo que hacen ellos, calcular del 10 al 20% de la pérdida total de una tubería. Bueno, resolviendo entonces el problema, tenemos lo siguiente. Si se aplica la ecuación de Bernoulli, se tiene Z1 más P1 más la velocidad es igual a Z2, que sería la energía de posición más la presión más la velocidad 2 más las pérdidas menores más HF. Bueno, vamos a eliminar algunos componentes de Bernoulli, como lo es la presión. Presiones no me las están dando, entonces las elimino, ¿sí? Elimino presión de ambos lados. ¿Qué otro valor no me están dando a mí? La velocidad, elimino velocidad y elimino velocidad. Otra cosa, Z1 sí me la están dando, por eso la coloco acá, porque es la altura a la que se encuentra el depósito. Esto es igual, ya eliminamos Z2 porque se encuentra a ras del suelo, P2 porque no tenemos presión, velocidad también la eliminamos porque no la tenemos, porque recuérdense que cuando nosotros manejamos, digamos, depósitos que se encuentren a la intemperie y con un diámetro grande, la velocidad prácticamente es insignificante, por lo que pasa a ser cero, ¿sí? Entonces, también se recordarán que en la hoja de trabajo de la semana pasada, de la última práctica, les coloqué por qué Torricelli asume que su fórmula es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura por la gravedad, si bien recuerdo la fórmula. Entonces es porque él también asume que al estar en depósitos con demasiado diámetro y a la intemperie, la velocidad es insignificante, por eso nosotros aquí también asumimos lo mismo, y de esa manera nosotros eliminamos velocidades y presiones. Entonces nos queda Z1, que sí lo conocemos, es igual a las pérdidas menores más este HF, que sería la pérdida de la tubería. Entonces, tenemos ya nuestra fórmula. Z1 es igual a pérdidas menores más la pérdida de la tubería. Luego vamos a continuar desglosándola un poco, y para HF podríamos utilizar la de Darcy o la de Hazen. En este caso podemos utilizar la de Darcy porque las condiciones que me están dando en el problema es a 20 grados centígrados. Si me dice que es a 20 grados centígrados, es más fácil utilizar la de Darcy, ¿sí? Bueno, entonces, y también dentro del problema no me dieron un valor, que es el que yo les voy a dar a continuación, que sería la viscosidad cinemática, que por eso nosotros vamos a utilizar Darcy. Bueno, entonces vamos a desglosar un poco más la fórmula. Z1 es igual. Ahora ya empleamos la fórmula que les di anterior, que sería pérdidas menores es igual a K por la velocidad al cuadrado 2 veces la gravedad. Colocamos K1, que sería el de la boquilla, porque como tenemos 4 tipos de accesorios, tenemos lo de la entrada, lo de los codos, lo de la esfera y la boquilla de salida. K1 vamos a... otra cosa que se me olvidaba mencionarles es que por eso yo las identifiqué. Si se dan cuenta, yo aquí identifiqué K1, K2, K3, K4. K1, boquilla de entrada. K2, los codos. K3, la válvula esfera. K4, boquilla de salida. Bueno, conociendo esto, entonces decimos Z1 es igual a K1 porque solo tenemos una boquilla de entrada, más 4 porque recordemos que tenemos 4 codos. Tenemos uno acá, tenemos otro acá,
tenemos otro acá y tenemos otro acá. Tenemos 4, por eso es 4 K2 velocidad al cuadrado más K1 porque solo hay una válvula y más K4 que sería una salida más F que sería, esta ya sería la pérdida por medio de Darcy-Weisbach. Bueno, sustituimos valores y tenemos 18 es igual. Vamos a sacar el factor común porque aquí nos damos cuenta que todos tienen velocidad al cuadrado 2 veces la gravedad. Sacamos el factor común, sustituimos valores de las K, que aquí es 1, 4. Esos valores de K ya me los da la tablita anterior, que es la que tenía al inicio. Acá, boquilla del borde es 1, codos 0.9, válvula esférica 10, boquilla de la salida 1. Por eso es de que aquí ya solo sustituimos ese valor. K, 1. 4 porque son 4 codos con un coeficiente de 0.9. 10, 1. Y aquí F, pues no conocemos el valor de F, pero sí conocemos lo que es la longitud, que en este caso es preferible que todo lo convertamos a metros, porque en el enunciado me lo daba a mí en el sistema inglés, entonces es más práctico trabajarlo con el sistema internacional. Longitud 1600.6 metros y diámetro de 0.635 metros. Bueno, sustituimos todo y operamos. Cuando ya tengamos esto, ya tenemos operado en esta porción, o sea, todos los valores de K, vamos a despejar para velocidad, porque recuérdense que velocidad no lo tengo 2 incógnitas, tengo velocidad y tengo F, que es el F de la fórmula, digamos, para determinar mi pérdida de fricción del sistema. Entonces, tengo dos incógnitas al final, velocidad y F. Vamos a despejar para velocidad. Y me va a quedar esto, ¿verdad? Que es la ecuación que yo les estoy presentando. Bueno, algo que vamos a hacer aquí, y es diferente a lo que hemos hecho en otros problemas, es que nosotros vamos a asumir un valor para F. Por ejemplo, yo aquí asumí que mi F va a ser de 0.011, mi factor de fricción va a ser de 0.011. Entonces, voy a sustituir en mi fórmula de velocidad ese valor de F. Por eso me queda raíz cuadrada de 352.8 partido 15.6 metros más 0.011 por 2520.6 metros. Esto es igual a 2.85 metros sobre segundo. Ya conozco mi velocidad. Lo que voy a hacer es encontrar mi número de Reynolds. ¿Saben por qué estoy asumiendo un F? Porque primero asumo un F y a partir de ese F yo voy a encontrar el F verdadero. Entonces por eso yo estoy asumiendo un valor de F, que en este caso pues sería 0.011, para encontrar mi velocidad y a partir de mi velocidad encontrar mi número de Reynolds. Entonces mi número de Reynolds es igual a la velocidad que ya obtuve, que sería 2.85 metros sobre segundo, por el diámetro, que es en metros, por la viscosidad cinemática. En este caso habría que recurrir al uso de las tablas que anteriormente les mencioné, que sería viscosidad cinemática para una temperatura de 20 grados centígrados con un fluido del agua. Con el fluido del agua sería de 0.975 por 10 a la 6, que es el que voy a utilizar en esta porción, ¿verdad?, de viscosidad cinemática. Bueno, obtengo ya mi número de Reynolds en notación científica, que sería 1.8 por 10 a la 6, y luego recurro a lo que es el uso de